Hermanos, Dios les bendiga. Me llegó el momento entonces ya de poder meditar en el pasaje que corresponde para el día de hoy, el cual les invito a buscar en el libro de Marcos. Continuamos con esta secuencia de predicaciones, ¿cierto? En el libro de Marcos, que hoy día se encuentra en el capítulo 7, el versículo 31 al 37. Amada Iglesia de Cristo, esta es la palabra del Señor para nosotros hoy día. Amén. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Señor, en esta hora, Señor, nos enfrentamos a este pasaje de las Escrituras. Señor, sabiendo que nos hemos reunido para poder glorificar tu palabra, guíanos, Señor, en esta meditación, en esta mañana, Señor, que hemos venido a adorarte. Somos insuficientes, Señor, incapaces. No hay condición alguna, Señor, para poder comprender tu palabra, si no es con la asistencia de tu Espíritu Santo. Por eso te ruego, Señor, la iluminación de ella a la edificación de tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, nos encontramos en este pasaje, ¿cierto?, que he querido titular La compasión del Creador y el poder de su palabra. Recordemos bien que este pasaje viene insertado de lo que el domingo anterior nosotros habíamos aprendido, ¿cierto? Y nuestro pastor nos compartía acerca de la obra que Dios hace con la hija de esta mujer sirofenicia. Estábamos ahí, ¿cierto?, en un lugar. Jesucristo se encuentra en un lugar pagano, viene pasando por una región completamente pagana, donde estaba fuera del pueblo judío. Por lo tanto, vemos en esta situación que Marcos nos vuelve a mencionar que Jesucristo dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Jesús previamente, entonces, como decía, había entrado en esta región de Tiro y Sidón, una región pagana, donde tiene este encuentro con esta mujer sirofenicia, y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que de la manera en como Jesucristo actuó con esta mujer es muy distinto, como lo vamos a ver ahora en esta otra situación donde Jesús también realiza una sanidad. En esta ocasión, ahora Jesús comienza a salir de aquella ciudad, de aquella región, y se dirige al mar de Galilea. Y en esta ruta, dice la palabra del Señor, que pasa por Decápolis. Es una región que su nombre significa 10 ciudades. Eran 10 ciudades que se encontraban alrededor, al lado sureste del mar de Galilea, pero era una región completamente influenciada por la cultura greco-romana. Estaba completamente influenciada por una cultura helenística.
Esto quiere decir que ellos tenían conocimiento de los dioses que la cultura griega tenía. Por lo tanto, era una cultura y una región completamente pagana. Pero Dios ha decidido, en su voluntad, que Jesucristo, en su plan, ¿cierto?, pueda también pasar por aquella ciudad. Y vemos que esto nos muestra, ¿cierto?, que si bien no nos dice cuánto tiempo es el que estuvo Jesucristo en aquella región, sí algunos estudiosos indican que la cantidad de kilómetros que se encontraba tomó quizás un par de meses para poder salir de ahí. No era un tránsito fácil, sino que tomó bastante tiempo. Y recordemos que en aquella región, hermanos, ya Jesucristo había pasado por ahí. Cuando nos muestra en Marcos capítulo 5, del verso 19 y 20, nos habla de este pasaje del endemoniado de Gadareno. Jesús, cuando fue por primera vez a aquel lugar, y sabemos, nosotros recordamos la sanidad y la liberación que hace Jesucristo a este endemoniado, le dice a este endemoniado, ya una vez libertado, ¿cierto?, por el poder de Jesucristo, que fuera a contarle a su casa y a los suyos cuán grandes cosas Dios había hecho con él. Por lo tanto, podríamos decir que esta persona fue el primer misionero en aquella región que comenzó a hablar acerca de Jesús y de lo que él había hecho. Por lo tanto, tenemos que entender que la fama de Jesucristo por aquel lugar ya era conocida. Es por esa razón que el texto de la palabra del Señor, especialmente en Mateo, que también encontramos un paralelo a este pasaje, nos muestra que multitudes se acercaban a Jesús. Multitudes se acercaban a Jesucristo y dice la palabra del Señor que traían mucha gente. Y esta gente que traían eran cojos, ciegos, mudos, mancos y otros enfermos que venían a los pies de Jesucristo y Jesús los sanaba. Y dice que posterior a esto, todos aquellos glorificaban y se maravillaban por lo que Dios había hecho en medio de ellos. Estamos hablando de una cultura completamente pagana. Pueblo gentil que había visto en Jesucristo lo que sus dioses nunca pudieron hacer. Por eso se maravillaban acerca de la gloria que se les había manifestado en aquel lugar. Entonces recordaremos cómo fue esta intersección, ¿cierto?, y este encuentro con la mujer sirofenicia, donde quizás el trato que tuvo Jesús fue completamente impensado, distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a veces a ver acerca de Jesucristo. Pero Jesucristo estaba tratando con el corazón de esta mujer. Y ahora vamos a ver otra forma en cómo Jesús trata con el corazón de este sordo y tartamudo. Entonces, quisiera ya entrar con esta breve introducción, hermanos, ver cómo se da esta secuencia en este pasaje de lo que Jesús hace y lo que estos hombres también hacen. El versículo 32 nos dice que le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusieran las manos encima. No sabemos quiénes son los que llevaron a este sordo y tartamudo. No sabemos si eran amigos, si eran familiares. No sabemos, ¿cierto?, cuántos eran. Pero lo que sí sabemos es que lo llevaron a los pies de Jesús. Sí sabemos que estas personas vieron en Jesucristo la solución al problema de este hombre. Y es por eso que dice que le trajeron los sordos y tartamudos. Y además, no solo lo llevan, pensemos que Jesús está siendo rodeado por multitudes, todos buscando algún beneficio de Jesucristo. Y llevan a este hombre, y Marcos intencionadamente nos habla de esta sanidad de manera exclusiva. No la podemos encontrar en otro pasaje, sino que Marcos hace énfasis de este encuentro con Jesús. Y estas personas dicen que le rogaron que le pusieran las manos encima. Aquí lo que podemos ver inmediatamente, hermanos, que la fe es una fe activa. Una fe activa que lleva a otros al encuentro con Jesucristo. La fe no es una fe pasiva, no es una fe que se queda ahí, sino que es una fe que, al haber recibido la misericordia del Señor en nuestras vidas, ¿qué nos hace? Movernos
a llevar a otros también al encuentro con Jesucristo. Y como vemos que Jesucristo había mostrado gran compasión y misericordia en esta región, donde eran ciudades paganas, como les decía, donde habitaba pueblo gentil, todas estas personas habían visto en Jesucristo esta oportunidad de poder recibir la sanidad. Y como decía, no sabemos quiénes eran estas personas que habían llegado a estos hombres, pero esto nos lleva, hermanos, como lo mencionaba, a meditar y en una gran lección para nosotros, que no hay nada mejor que nosotros podamos hacer por nuestros seres queridos y amigos y cercanos que llevarlos a Cristo. No tenemos nada más valioso que ofrecer. Lo único valioso que podemos ofrecer es llevar a los que amamos a los pies de Jesús. Sabemos nosotros, hermanos, que la única solución para la enfermedad del pecado es Cristo. Por lo tanto, pensemos en nosotros hoy. Ese es nuestro deseo. Nuestro ruego está delante del Señor por aquellos que hoy no conocen a Cristo, por aquellos familiares, seres queridos, amigos que están sumidos en la miseria del pecado. En nuestro deseo correr con urgencia y traerlos a Cristo. Sabemos, hermanos, que la única solución para el pecado es Cristo. Por lo tanto, vemos cómo estas personas no solo llevan a este sordo a los pies de Jesús, sino que además le ruegan que le pusiera la mano encima. Podemos suponer, hermanos, que estas personas que llevaron a este sordo a Jesús lo deben haber hecho con urgencia. Jesús estaba en la región y no había tiempo que perder. Por eso quiero resaltar, hermanos, que el sentido de urgencia que estas personas vieron, Jesús estaba en la región. Tenemos que ir, tenemos que llevarlo. Nosotros estamos en tiempos peligrosos, lo sabemos. ¿Es ese sentido de urgencia que tenemos contra nuestros seres queridos? Contra nuestros familiares que quizás no están en los caminos del Señor. Ahora, hermanos, vamos a ver qué es lo que hace Jesucristo. Sabemos que estos hombres habían pedido a Jesús que le pusiera las manos encima. Quizás estos hombres, estas personas habían visto muchas veces y habían oído la fama de cómo Jesús obraba sanidades. Sin embargo, en el versículo 33 nos dice que tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Ahora en este momento, hermanos, la verdad es que es bastante sorprendente ver lo que hace Jesucristo. La verdad es que meditaba mucho en esto y estos hombres le dicen, Señor, pon la mano encima. Jesús podría haberlo hecho. Jesús siquiera podría a lo mejor haber sanado con decir la palabra y suficiente, que se hubiese cumplido lo que ellos pedían, hubiesen recibido lo que andaban buscando. Sin embargo, aquí vamos a observar, hermanos, la compasión que tiene Jesús con las criaturas. Dice la palabra del Señor, entonces nosotros podemos resaltar 5 acciones que Jesucristo hace con este hombre. Dice Marcos al describir este encuentro y nos destaca lo siguiente. 1, que Jesús toma a este hombre y lo aparta. Luego dice, introduce sus dedos en el oído de él. Luego toca su lengua con su saliva. Después mira al cielo, gime y luego mira estas palabras en arameo, Efata, que significa sea abierto. La pregunta es entonces, ¿por qué Jesús hace esto? ¿Cuál es la intención de Jesús? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué buscaba transmitir Jesucristo al hacer esto? Tenemos que entender, hermano, que las Escrituras han sido escritas con un propósito. Nada está al azar, nada está por casualidad, no es para rellenar el texto,
sino porque pone énfasis en lo que Jesús está haciendo. Y vemos primeramente que le toma aparte. Era una multitud, hermanos. Y Mateo nos relata, dice que a todos aquellos que le trajeron, Jesús los sanó. Sin embargo, con este hombre hay un trato especial. Al apartarlo, hermanos, estamos viendo que está teniendo ya un cuidado y una atención distinta y especial. Tenemos que entender que este hombre tenía una doble discapacidad. Era sordo y tartamudo, que también se entiende como que su lengua estaba atada, estaba prisionera, hablaba con dificultad. Y claramente esto es razonable, porque si nosotros bien conocemos a aquellos que son sordos y mudos, muchas veces ellos han perdido la audición, quizás en algún momento de sus vidas, y el habla se ve atrofiada, se ve con dificultad. No sabemos si este hombre era sordo desde nacimiento, la Escritura no nos lo dice. Tampoco sabemos si a lo mejor en algún momento de su vida perdió la audición, pero lo que sí sabemos es que tenía esta enfermedad. Era sordo y su lengua estaba atada, tenía dificultad, no se podía expresar, quizás había perdido la forma de comunicarse. Y este hombre estaba sumido en una miseria en aquel entonces, no como ahora que quizás nosotros podemos entender en un contexto distinto, que las personas que tienen algunas ciertas discapacidades pueden ser incluidas en la sociedad, pueden tener alternativas, ¿cierto?, para desenvolverse con normalidad. Sin embargo, en aquel entonces, para el pueblo judío, estas discapacidades o enfermedades eran juicios de Dios. Lo podemos ver en Juan 9, del 1 al 2, que ahí nos muestra, ¿cierto?, ese momento en cuando Jesús obra sanidad con el ciego. Y inmediatamente le pregunta y le dice: ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesucristo le dice: no es quien haya pecado, sino es esto está para manifestar la gloria del Señor. Por lo tanto, entendemos que todas estas situaciones, que si bien son padecimientos por el pecado en el mundo, la condición caída, tenemos que enfrentar estas enfermedades y estas condiciones del mundo caído, son simplemente también para que Jesucristo muestre su compasión y su misericordia. Entonces vemos, hermano, que este hombre estaba derribado, quizás también estuvo por mucho tiempo apartado del encuentro social. No podía tener una relación normal, ¿cierto?, con el pueblo. Estaba completamente apartado. Por lo tanto, ya teniendo la miseria de no poder oír, de no poder comunicarse, de no poder expresarse, además estaba apartado de toda la sociedad. Y es por eso que Jesucristo nos muestra esta tremenda compasión. Al momento de encontrarse con Él, lo toma aparte. Y aquí lo que nosotros vamos a ver, hermanos, y que muchos también comentaristas mencionan que lo que estaba haciendo Jesús era hablarle en el lenguaje que él podía entender, en el lenguaje de señas. Jesús lo toma aparte. Luego, ¿qué dice? Metió los dedos en la oreja de él. Era una señal de decirle: yo sé cuál es tu problema. Además, vemos que Jesús lo está tocando, hermanos. Está teniendo una interacción con su creación. Se está identificando con él, hermanos. Al tocarle sus oídos, le está diciendo, en otras palabras: yo sé que este es tu problema, pero yo voy a hacer algo por eso. Luego dice que escupiendo tocó su lengua. Quizás obedeció, escupió su dedo y toca su lengua. Y le está mencionando que también sé que aquí está tu otro problema, pero yo voy a hacer algo por eso. Luego de eso, dice la palabra del Señor que levanta los ojos al cielo. ¿Qué estaba señalando también ahí? Que toda la ayuda viene de parte de Dios. Pensemos en un momento, hermano, en lo que estaba presenciando este hombre. Quizás no había posibilidad que él haya escuchado acerca de este hombre. No sabía quién era Jesús. Simplemente un grupo de personas lo trasladó y lo llevó frente a alguien que probablemente lo podía sanar. Y él no entendía nada, quizás. No sabía, pero estaba ahí. Jesucristo le está comunicando:
lo que Él iba a hacer. Luego de mirar al cielo, hay algo que a mí me conmovió mucho. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor gimió. Quizás no lo oyó, quizás no escuchó el gemido, pero sí vio la expresión del Maestro, que lamentaba con profunda tristeza el daño que produce el pecado en las criaturas. Así vemos cómo nuestro Señor se identifica con nosotros, hermanos. No olvidemos que Jesucristo no solo vino a sanar, sino que vino a identificarse plenamente con la miseria del pecado, tomando nuestro lugar, tomando nuestra inmundicia, tomando nuestra necesidad. Dice que lo cargó en la cruz y lo clavó y pagó por nuestro rescate. Entonces Jesucristo aquí en este momento le está señalando a este hombre que todo lo que él iba a hacer, lo iba a hacer porque lo habían traído estos hombres, ¿cierto? Lo habían traído delante de él y Dios iba a hacer algo con su necesidad. Como decía, hermano, Jesús se identifica plenamente con el dolor y el sufrimiento de esta persona. Y luego de esto, amorosamente escuchamos que Dios dice, Jesucristo dice, Efata, es decir, sea abierto. No olvidemos que Marcos está escribiendo esta carta a los griegos. Y rápidamente, una vez que menciona esta palabra en arameo, también la traduce para la comprensión, ¿cierto? Para el entendimiento de los primeros lectores. Y aquí vemos la gloria de la palabra del Señor. Yo pensaba, y era imposible no dirigirme en la meditación de la palabra del Señor al Génesis 1. Cuando vemos que Dios está creando todas las cosas por su palabra. Y dice que el día 1 hizo esto y lo creó con su palabra. Sin embargo, hay una creación especial de parte de Dios. Y que tiene que ver con los seres humanos, con el hombre. Ahí vemos a Dios involucrarse directamente, ¿cierto?, en la creación del hombre y colocar sus manos y formarlo del barro y luego inspirar, ¿cierto?, su espíritu para darle vida. Y aquí vemos que la misma palabra de Dios encarnada ahora está realizando exactamente lo mismo. Sin embargo, lo que está haciendo Jesucristo es restaurar, ¿cierto?, el daño producido por el pecado. Luego de esto, hermano, que glorioso es ver que dice la palabra del Señor que al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. La sanidad que experimentó este hombre fue inmediata y fue completa. Dice que al momento fueron abiertos sus oídos. Y no solo sus oídos, sino que también la ligadura de su lengua había sido desatada. Hermano, y lo sorprendente de esta obra del Señor es que este hombre no tuvo que ir a aprender a hablar. Piensen, hermano, este hombre cuánto tiempo sin escuchar una sola palabra. Su habla se había visto atrofiada, era imposible. ¿Cómo aprendió a hablar? Pero más el Señor dice que al instante no solo abrió sus oídos, no solo desató su lengua, sino que ahora hablaba bien. O sea, adquirió la capacidad del lenguaje inmediatamente. Esto me hace pensar, hermanos, en cómo nosotros nos vemos reflejados con este pasaje. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor con nosotros? ¿No nos ha abierto nuestros oídos? ¿No nos ha dado oídos para oír? ¿No nos ha abierto nuestra boca y no nos ha desatado nuestra lengua para hoy día poder proclamar las maravillas de nuestro Señor? Lo mismo que hizo con este hombre físicamente, con nosotros también lo hizo espiritualmente. Estábamos muertos en delitos y en pecados.
incapacitados para oír la voz del Señor, incapacitados para poder comprender el mensaje del Evangelio. Sin embargo, en un momento que no conocemos, Dios hizo esa obra en nosotros. Desató nuestros oídos, nos dio oídos para oír. Y hoy día podemos también anunciar las verdades de aquel que nos llamó a la luz de las tinieblas. Y además dice la palabra del Señor que alaba bien. La verdad es que pensaba en esto, hermanos, que tenemos. ¿Cuántas personas de una u otra manera cuando están con alguna discapacidad tienen que pasar por un proceso, hermanos, de mucho tiempo de restauración, de acompañamiento, de poder volver a recuperar la capacidad que se había perdido? Pero Jesucristo en un instante restauró todo. Es por eso, hermanos, que podemos ver algo que continúa, que también llama mucho la atención. Dice que después de esto, después de haber obrado este gran milagro, después de haber hecho esta gran sanidad, que no solo fue vista por aquel que experimentó esta sanidad, sino por aquel grupo que también le trajo, dice el versículo 36, y les mandó que no lo dijesen a nadie. ¿Por qué? Pareciera ser como una petición, más bien no una petición, una orden fuera de toda lógica. Dios, por intermedio, ¿cierto?, Jesucristo mismo había realizado una obra gloriosa con este hombre, pero posterior a esto le dice que no lo cuente, que no se lo diga a nadie. Pero a la vez también vemos la reacción de esta persona. Dice que por cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaba. Y aquí tenemos que detenernos un poco, hermanos, a pensar cuál es la intención detrás. Jesucristo quería ser un hombre modesto y decir, no, por favor, no le cuenten a nadie, no quiero que mi fama avance, la verdad es que no, déjenselo para ustedes. Y vemos el contraste en que quizás cuando sana, ¿cierto?, y liberta a este demoniado gadareno, vemos que la orden fue otra. Porque esta persona le dice, quiero ir contigo, maestro. Sin embargo, Jesús le dice, no, ve a los tuyos, ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas había hecho Dios contigo. Le da la orden de ir a anunciar este milagro. Pero ahora vemos la parte contraria. Jesús le dice que no lo hagan. Y la verdad, hermano, que buscando y escudriñando acerca de esto, que primeramente parece ser fuera de toda lógica, ¿cierto? Y yo pensaba y decía, bueno, si yo hubiese recibido la sanidad, tampoco le hago caso a Jesús. O sea, tengo que contar esto. Imagínense, hermanos, que este hombre que no había hablado por mucho tiempo, ahora tenía algo que contar. Tenía algo glorioso y maravilloso que anunciar. Y Jesús le dice, no lo cuentes. Yo creo que todos hubiésemos ido inmediatamente a contarlo. Y era casi imposible obedecer ese mandato. Sin embargo, hermanos, tenemos que entender que aquí se manifiesta una desobediencia. Y es por eso que parece fuera de toda lógica para uno, porque uno dice, no, pues si esto que voy a contar es de la gloria del que me ha sanado. ¿Cómo Él no quiere que yo lo mencione o lo cuente? Para que otros también vengan a Jesús. Pero es porque principalmente, hermanos, lo que iban a contar era la historia incompleta de Jesucristo. Porque Jesús no vino a este mundo solo como un sanador, sino que Él vino como el Salvador de sus criaturas, de su pueblo.
Más adelante vamos a ir viendo en Marcos, hermanos, que Jesús va a comenzar a hacer más énfasis en el propósito de su ministerio y su misión terrenal, que es la redención de su pueblo. Por lo tanto, vemos que hasta el momento de llegar a que, como sabemos muy bien, hermanos, que Jesucristo sea apresado y posteriormente crucificado, todavía hay un plan que Dios ha trazado para Jesús y que se debe cumplir. Y por lo tanto, anunciar quizás esto también, en alguna medida, podía levantar más el deseo de los fariseos de buscar y apresar a Jesús. Sin embargo, Jesucristo, y como muchos también predicadores han mencionado, que Jesús lo hace porque no se iba a contar todo lo que se quería que se contara acerca de él. ¿Cuál es el contraste con nosotros? Hoy día Jesucristo a nosotros no nos dice, su palabra no nos dice que debemos también callar. No nos dice a nosotros, no, entonces ahora yo esto que he recibido de parte del Señor solo es para mí y doy gracias al Señor por haberlo recibido, pero es algo personal. No, hoy día que nosotros tenemos el Evangelio completo, la palabra del Señor nos dice que debemos ir por el mundo y predicar el Evangelio. Tenemos que hacer discípulos a las naciones. Hoy día el mandato es otro. Sin embargo, el mandato que Dios le daba acá, Jesucristo daba aquí, fue distinto. Y vemos también el corazón perverso, hermanos, de las personas que desobedecen al mandato de Jesucristo. Jesucristo dijo que no lo divulgaran, pero cuanto más y más les mandaba, sucedía lo contrario. Tanto más y más lo divulgaron. Versículo 37 dice: y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que estaban diciendo estas personas? Estaban glorificando a Dios. Y se maravillaban de la obra que Jesucristo había hecho. Dice, en gran manera se maravillaban. En otras palabras, estaban completamente maravillados. No cabían en sí mismos de la maravilla de presenciar, hermano, las sanidades que Jesús hacía en medio de ellos. ¿Y qué es lo que decían? Bien lo ha hecho todo. La palabra del Señor, nosotros sabemos que la voz del Señor, a lo que Él dice, se hace. Y podremos decir que hay algún despropósito en lo que Dios hace. Ellos bien glorificaban al Señor diciendo, bien lo ha hecho todo. Y esto nos vuelve a llevar a Génesis 1. Dios, al observar lo que iba creando, ¿qué decía? Y miró que esto era bueno. Y una y otra vez nos dice, y miró y vio que esto era bueno. Todo lo que hace nuestro Dios es bueno. Por lo tanto, cuando vemos el poder de la palabra de Dios, ¿qué hace su pueblo frente a ese poder de la palabra de Dios? ¿Qué dice el pueblo? Lo que Dios hace es bueno. Dios trata con nosotros de distintas maneras, hermano. Y vemos que quizás estos hombres de alguna manera querían que Jesús pusiera la mano encima, sin embargo Jesús hizo otra cosa. Y ahí tenemos otra enseñanza. Vemos que Jesús trata con el corazón de cada uno de nosotros de una manera distinta. No sabemos por qué con unos sí y con otros no, pero sí sabemos que lo que Dios hace es bueno. Por eso la alabanza que estos hombres dan y dicen, bien lo ha hecho todo, está enunciando simplemente lo que toda la Escritura nos muestra: que la palabra de Dios es perfecta, que la palabra de Dios, todo lo que hace es bueno. ¿Y por qué? Luego dice, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Esto ya lo había mencionado Isaías. Y si lo vemos, hermanos, en Isaías 35, si me acompaña ahí en Isaías 35, versículo 1 dice, se alegrará el desierto y la soledad.
El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará. Y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón abogado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá, Dios salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Es lo que estamos viendo, hermano. Amén. Aquí mismo se está mostrando la gloria del Creador. Se está mostrando la compasión de nuestro Señor, que desciende a la miseria de este mundo a restaurar lo que el pecado ha destruido. Y vemos, hermanos, cómo Jesucristo mismo se involucra con su creación. Él podría haber dicho simplemente, se ha abierto. Pero más Él se identificó con esta criatura. No lo ha hecho con nosotros. No se identificó con nosotros en el madero de la cruz. No lo vemos identificarse en la fila cuando estaba detrás, ¿cierto?, de prostitutas, ladrones, mentirosos, al momento de bautizarse. No es porque Él haya tenido algún pecado, sino porque se estaba identificando plenamente con nosotros. Oh, qué Dios más compasivo tenemos, hermanos. Qué Dios más compasivo tenemos, que vino a este mundo a sumergirse en la miseria del pecado para poder traernos sanidad. Y hoy día estamos acá para alabar su santo nombre. ¿No te maravillas de lo que Dios ha hecho en medio nuestro? ¿No te maravillas de la gloria de nuestro Señor? De cómo Dios mismo en su plan de redención ya nos había visto, a ti y a mí. Y en un momento dado, Dios mismo también hizo lo que hizo con este hombre en nosotros. Nos dio oídos para oír su palabra. Y nos ha dado un corazón nuevo para poder admirar la gloria del Señor. Por eso, hermanos, podamos nosotros en esta hora, juntos, dar glorias al Señor, dar alabanzas a nuestro Dios, porque todo lo que hace Él está bien hecho. Permítanos también, hermanos, poder pensar en esto. Así como un grupo de personas trajo a este hombre a los pies de Jesús, porque sabían que Jesucristo era la única solución para la situación de Él, permítanos el Señor también a nosotros mismos traer a otros a los pies de Jesús. Es urgente, hermanos. Es urgente. Necesitamos que nuestra familia se convierta en el Señor. Necesitamos que nuestro alrededor conozcan a Jesús. Y usted tiene algo que decir. Y yo tengo algo que decir. Que la palabra de Dios, todo lo que hace es bueno. Amén. Hermanos, ahora quiero invitarles que oremos al Señor, dando gracias por su palabra. Oh Señor, cuántas gracias te damos, Padre, porque todo lo que tú haces, Señor, es bueno. Quizás, Señor,